Hola nuevamente. Bueno, vamos con otro vídeo. Vamos a estudiar un fenómeno muy importante para nosotros, que es el de la reacción del inducido. Es fundamental, ¿vale? El tema es que, como sabemos ya hemos visto que cuando fluye una corriente eléctrica por un conductor, en torno al conductor aparece un campo magnético. Vale. Así pues, si pensamos en el inducido, o sea, en la bobina que tenemos en el rotor del generador, por esta bobina va a circular corriente y así que como circula corriente va a aparecer un campo magnético. Ese campo magnético que aparece en el inducido es lo que llamamos la reacción del inducido. Lo que produce es una realmente deformación del campo magnético principal, como vamos a ver ahora. Así pues, nosotros en el generador, digamos que hasta ahora, solo habíamos considerado el campo magnético principal, el de la excitación. Nosotros tenemos en el estator nuestra bobina de excitación por aquí, bobina de excitación por aquí, circula la corriente y se me genera mi campo magnético principal, que son estas líneas azules que tenemos, que inciden de manera perpendicular, digamos, sobre el eje magnético de la máquina, que sería este de aquí. ¿Vale? De tal manera que me van a inducir la máxima tensión, la van a inducir en la espira esta que une esta espira que pasa por aquí, da la vuelta y sale por aquí. Ahí es donde tendremos la máxima tensión. Perfecto, esto es lo que habíamos considerado hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa? Como esto está girando, campo magnético, se va a inducir tensión. Y esa tensión, cuando el generador esté funcionando, va a pasar una corriente. Y la corriente que pasa por el rotor, por el inducido, produce también a su vez su propio campo magnético, que es lo que llamamos nosotros reacción del inducido. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que vamos a tener no es este campo magnético o este otro campo magnético, sino que vamos a tener la suma de ambos campos magnéticos. ¿Y cómo es la suma? Pues es así. Lo que nos sucede es que el campo magnético se deforma debido a la reacción del inducido. El eje magnético gira unos grados. Así que ahora las bobinas en donde se induce la máxima tensión ya no serían esta de aquí, esta que viene aquí como horizontal, sino que ahora la bobina en la que se induce la mayor tensión pues sería esta, ¿no? Probablemente, esta de aquí. Ya no es esta, sino que es esta otra de aquí. Entonces, eso me genera una serie de problemas operativos, que es lo que vamos a ir estudiando, ¿vale? Pero esto es lo que nos sucede. Esto es la reacción del inducido. Y lo que me produce es una deformación del campo magnético que no es lo que nosotros quisiéramos. Bien. Bueno, la reacción del inducido, ¿de qué depende? Bueno, cuanto mayor es la intensidad que pasa por el inducido, cuanto mayor es la intensidad que pasa por las bobinas del rotor, tanto mayor será el campo magnético que genere, o sea, tanto mayor será la reacción del inducido. Cuanto mayor es la reacción del inducido, tanto más inclinado estará mi eje magnético. En vez de estar con este ángulo, pues estará con un ángulo mayor. O sea, cuanto mayor es la reacción, más se deforma el campo magnético. ¿Qué cosas afectan a la reacción del inducido, por tanto? Bueno, si suben las revoluciones del rotor, suben las revoluciones, sube la tensión inducida, y si sube la tensión inducida, circulará más intensidad, ¿no? Si aumentan las revoluciones, este rotor, pues en vez de darme 26 voltios, me da 28. Y como me da más tensión, si me da más tensión, las cargas que tenemos conectadas serán las que sean, más tensión, ¿no? Intensidad es tensión entre resistencia, así que a más tensión, más intensidad. Vale. Otra cosa que hace que me aumente la intensidad del generador es la intensidad por la excitación. Si aumenta la intensidad por la excitación, la intensidad que estamos metiendo en estas bobinas, aumentará el flujo magnético, aumenta el número de líneas de campo. Si aumenta el flujo, aumentará la tensión inducida. Y si aumenta la tensión inducida, aumenta la fuerza electromotriz, también aumentará la intensidad suministrada. ¿Vale? Y por otro lado, las cargas. Si yo a este generador que está funcionando le enchufo 4 lámparas y luego le enchufo una resistencia térmica de calefacción y luego le enchufo 3 motores eléctricos y luego le enchufo no sé qué y luego no sé cuál, cuantas más cargas le enchufo, más intensidad me va a tener que dar. Así que eso también afecta a la intensidad. Estas 3 cosas que me hacen subir la intensidad que me está suministrando el inducido, el rotor, provocan que aumente la reacción del inducido, o sea, provocan que este eje se incline más y más.
Bien, la reacción del inducido origina una pérdida de rendimiento y diversos problemas operativos. Primero, pérdida de rendimiento, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros, si las escobillas las tenemos puestas aquí, que era la posición que en principio era ideal, ¿no? Una escobilla aquí y otra escobilla aquí. Y en principio vamos a coger tensión siempre de la espira en la que se genera la tensión más alta. Pero claro, ahora mi eje magnético ya no era el que esperaba, sino que se ha inclinado. Ahora las espiras que me producen una mayor tensión son estas dos. No, vamos, estas dos. O sea, esta espira que entra por aquí, da la vuelta y sale por aquí. Y es más, si aumenta la reacción del inducido, o sea, si me aumenta la intensidad que me proporciona el inducido por cualquier razón, este eje se me inclina más. Entonces igual se vuelven estas dos, ¿no? Esta espira, la espira que pasa por aquí es la espira en donde se produce más tensión. Pero claro, las escobillas están montadas en una determinada posición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual el generador está produciendo 28 voltios. Pero si las escobillas están colocadas en una posición en la que cogen tensión de una bobina en la que se inducen 20, estamos perdiendo 8 voltios. ¿Vale? Esa pérdida no es que sean pérdidas en forma de calor, sino que el tema es que el generador tiene una capacidad para suministrar, para hacer trabajo que yo no estoy aprovechando. Y nosotros no queremos eso. Es como si tenemos un coche y el motor tiene 4 cilindros y decidimos desconectarle uno, ¿no? Le desenchufamos una bujía, entonces vamos con 3 cilindros. Bueno, pues en principio no, vas a gastar menos gasolina, sí, pero estás desperdiciando el potencial del motor, ¿vale? Aparte que tendríamos otros problemas ahí operativos. Pero eso, lo primero, la reacción del inducido lo que me provoca es una pérdida de rendimiento, o sea, no estamos aprovechando la capacidad del generador. Y además diversos problemas. ¿Por qué? Porque me aparecen unos chisporroteos, la diferencia de potencial entre delgas aumenta y entonces me aparece chisporroteo. Cada vez que la escobilla salta de una delga a otra, cada vez que hace la conmutación, me aparece una chispa bastante grande. Ese chisporroteo aumenta la temperatura de funcionamiento, me produce picaduras, o sea, arranca materiales. Esos chispazos es como si fueran unas mini soldaduras. Me arrancan material de la parte negativa. Y también ese chisporroteo me origina interferencias electromagnéticas en otros equipos. Y por supuesto, si tenemos por allí gases inflamables, pues también nos puede generar un problema. Entonces, bueno, la reacción del inducido nos provoca pérdida de rendimiento y problemas operativos. Nos aumenta el mantenimiento. Decimos, bueno, pues si lo que hace es que, bueno, lo ideal era tener el eje magnético así, perpendicular, y entonces las escobillas van en esta posición. Y aquí cogen la tensión más alta. Oye, pues con la reacción del inducido, cuando se me inclina el eje, pues ¿por qué no vamos a montar las escobillas así en ese ángulo? Vale. Esta solución que se utilizó en generadores, sobre todo tipo shunt, de baja potencia y cosas así, era asumible, pues eso, para poca potencia. Porque fijaros una cosa, la reacción del inducido no es algo fijo, depende de la intensidad que suministra el generador. Y la intensidad que suministra el generador es variable. Sí que es verdad que en ciertas aeronaves puede ser más o menos constante, porque al final las aeronaves en el vuelo de crucero, sobre todo si son aviones sencillos que no tienen muchos sistemas, en el vuelo de crucero siempre están conectadas las mismas cargas. ¿Vale? La luz de navegación, los sistemas de navegación, comunicaciones, si tenemos alguna otra carga por ahí, una bomba eléctrica, o sea, tenemos unas cargas que son fijas, entonces son conocidas. Podemos determinar que en crucero la inclinación de este eje va a ser de 30 grados, los grados que sea, entonces en fabricación se ajusta este angulito para no tener problemas ni de rendimiento, ni de chisporroteo, ni de nada. ¿Qué es lo que pasa con esta solución? Que normalmente en despegues y aterrizaje solemos conectar más cargas, imaginemos, pues el sistema ILS de aterrizaje, o ponemos la iluminación de despegue o aterrizaje, o sea, en despegues y aterrizajes tenemos más consumo eléctrico. Entonces, la inclinación de este eje aumenta. Pero bueno, decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Que en despegues y aterrizajes el rendimiento baja? Si son generadores de poca potencia, la pérdida es poca. ¿Vale? Pero ahora bien, esta solución en generadores de mucha potencia no es lo mismo un 10% de 2 kilovatios que un 10% de 100 kilovatios. ¿Vale?
En el segundo caso es mucha mayor potencia. Entonces, esta solución para grandes potencias no es la idónea ni mucho menos. Es sencilla de hacer, pero no nos satisface, ¿vale? En los generadores compound, que son los que utilizamos hoy en día, esta solución no nos gusta, ¿vale? Ya os digo. Con esta, girando las escobillas, mejoramos el rendimiento, se reduce el chisporroteo, pero solo es válida para un determinado régimen de giro y una determinada carga conectada. O sea, para crucero. En crucero, aviones de poca potencia, esto nos valía. Pero hoy en día esto no es suficiente. Actualmente la forma habitual de minimizar la reacción del inducido es equipar al generador, ¿vale?, con un set de polos que se llaman polos de conmutación o interpolos, sobre los que se devanan las bobinas o el devanado de conmutación, ¿vale? ¿Qué van a hacer estos polos? Bueno, pues estos polos provocan que aparezca un campo magnético igual, pero de sentido contrario al de la reacción del inducido, ¿vale? Y eso lo hacen en cada instante, o sea, en cada instante siempre me van a generar lo opuesto a la reacción del inducido, de tal manera que la anulan, la contrarrestan. Y ya solo me queda prácticamente campo magnético principal. Bueno, el montaje sería este que vemos aquí. Tenemos nuestro generador, en este caso tipo shunt, para simplificar, para no meter aquí mucha bobina, pero ya os he dicho que esto hoy en día no se utiliza, serán compound. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra bobina aquí de los polos de conmutación y nuestra bobina de conmutación. Fijaros que está, mira, vamos a seguir el camino como hemos hecho otras veces. Tenemos el inducido, me he ido por otro lado, el inducido por aquí, en serie con el devanado de conmutación, y nos vamos a la carga y a masa. Y luego tenemos la bobina de excitación, que en este caso es paralela. Paralela por aquí, ¿vale? O sea, repito, el campo magnético que se produce en el rotor, la reacción del inducido, es igual al campo magnético que producen los polos de conmutación, pero de sentido contrario. O sea, si el rotor me intenta poner el norte para arriba, los polos de conmutación me intentan poner el norte para abajo, y uno menos el otro se me restan, de tal manera que ya solo me va a quedar campo magnético principal. Fundamental que nos fijemos, siempre, siempre, siempre los devanados de conmutación están en serie con el inducido, siempre. Esto es de pregunta súper recurrente en exámenes de licencia, Los devanados de conmutación y otro devanado que vamos a ver ahora a continuación, que es el devanado de compensación, se conectan en serie con el inducido. Eso es de pregunta, vamos, subrayároslo porque es recurrente, cae mucho ese tipo de pregunta, ¿vale? Es obvio que tienen que estar en serie. ¿Por qué? Porque si aumenta la intensidad por el inducido, ¿no? Si aquí empezamos a conectar cargas y tenemos que dar más intensidad, que aumente la intensidad por el inducido y que aumente también en el mismo valor la intensidad en los devanados de conmutación. Y de esa manera los campos magnéticos en ambos sitios crecen por igual y siguen oponiéndose de manera idónea. Y bueno, eso, los interpolos se conectan en serie con el inducido y con la carga, eso lo tenéis que tener súper claro. Bueno, algunos generadores de C de gran potencia, sobre todo, digamos que con los devanados de conmutación conseguimos minimizar la reacción, el efecto de la reacción del inducido, pero no la eliminamos. Normalmente es suficiente así, pero en algunos generadores, que también hoy en día pues ya va a ser difícil verlos, de corriente continua de mucha potencia, para reducir aún más la reacción del inducido y maximizar el rendimiento de la máquina, se instalan otros devanados que se llaman de compensación, que tienen la misma función que los de conmutación, o sea, oponerse de manera perfecta a la reacción del inducido. Estos devanados se enrollan, fijaros, como longitudinalmente en los polos, pues en las extensiones polares, ¿vale? Lo vemos aquí. Aquí, estas espiras que están aquí como seccionadas, por aquí sale corriente, por aquí entra corriente, por aquí sale corriente, ¿vale? Lo que hacen es complementan a los polos de conmutación de tal manera que ahora sí la reacción del inducido ya no me va a dar ningún problema. Pero me complica la construcción, hace que el generador sea más caro, igual un poco más pesado, tenemos más cosas que pueden fallar. Entonces, para las potencias que se trabaja hoy en día, normalmente no vamos a tener
polos de compensación. Con polos de conmutación va a ser suficiente. Y repito, los devanados de conmutación y los de compensación se conectan siempre en serie con la bobina de inducido. ¿Vale? Bueno, hasta aquí este vídeo. El tema de la reacción del inducido, de qué depende y cómo minimizarla, evitarla, es muy importante y es muy preguntable en los exámenes de la licencia, del módulo 3, ¿vale? Así que poneros las pilas con ello. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.